Y de esta manera queremos empezar el estudio de la Biblia. Aquí en el programa de Escuela Sabática la parte central es el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que la guía es apenas, como su nombre mismo lo dice, es una guía que nos ayuda a tener un estudio sistemático de la palabra de Dios. Estamos ya en la lección número 6, Jesús, el sacerdote fiel. Y tenemos una vez más la grata compañía del pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido, un feliz sábado o un feliz día, ¿no? Qué emoción verlo una vez más en este estudio de la Biblia. Pastor, una alegría también estar aquí con ustedes. Queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Les animo a tomar ahí su Biblia, la lección de la escuela sabática, lo que tengan ahí a la mano para profundizar en el estudio de esta semana. Y para esta sexta lección también tenemos la compañía del pastor Gerson Bejarano. Pastor, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es una alegría estar con ustedes para poder hacer uno de los máximos deleites del ser humano aquí en esta tierra, que es estudiar la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Me gustó esa parte, ¿no? Sí, definitivamente es así. Es un deleite, ¿no? Y acá el equipo de comunicaciones siempre están allí con el tiempo para nosotros. Para no excedernos, porque a veces cuando empezamos a estudiar como que nos olvidamos y pareciera que nos falta tiempo. Pareciera que nos falta tiempo, es verdad. Es bíblico también cuando se dice, el pastor habla de deleite, ¿no? Es bíblico eso porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y que de día y de noche medite en ella, ¿no? Por eso queremos empezar el estudio de la Biblia pidiendo la dirección de Dios para que nuestro deleite sea dirigido por Él. ¿Qué le parece, pastor Rubén, si empezamos orando? Vamos a orar, mis hermanos. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento especial en el que vamos a abrir tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que las lecciones puedan venir a la transformación de nuestro corazón. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús, el sacerdote fiel. Hoy queremos explorar acerca de esto, estudiarlo, y lo vamos a hacer utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva nosotros tenemos una vez más la compañía del pastor Gerson Bejarano, así que vamos a dejar el tiempo con él. Muy bien, muchas gracias, querido pastor. Quiero presentarles a ustedes un pequeño experimento que seguramente ya va a salir en las pantallas, un experimento bastante conocido que podemos ver a través de 3 líquidos. ¿Sí? Ahí estamos viendo en imágenes. Muy bien. Nosotros estamos representados por aquel vaso, Cristo y el pecado. Esa es la realidad del planeta Tierra hoy en día, ¿no? Estamos tú, Cristo y el pecado. Nosotros, según la palabra de Dios, por un hombre entró el pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuando todos pecaron, ¿no? Entonces el pecado lo que hace en nosotros es contaminarnos profundamente. No hay nada que podamos hacer nosotros para limpiarnos. Jeremías dice que tu pecado siempre estará ante de ti, ¿no? Siempre estará ante mí es tu pecado, ¿no? Aunque te refriegues, aunque hagas cualquier cosa, no podrás limpiarte. Sin embargo, la palabra de Dios en el libro de Corintios, 2 Corintios 5:21, dice que el que no hubo pecado se hizo pecado por nosotros para que la justicia hubiera justicia de Dios en nosotros. Y así es como Jesucristo nos purifica. Pero no solo a nosotros, sino que llegará un momento, gracias al sacrificio y su expiación, que el pecado también quedará, ¿no? Contaminar a Cristo. Sin embargo, como nuestro sacerdote fiel, perfecto, nunca pudo ser contaminado, sino que más bien Él es el que purifica y destruirá futuramente el pecado y nunca más se levantará. Así la lección de esta semana muestra que hay un abismo, ¿no? Que debe estar subsanado, un abismo entre Dios y un abismo entre el ser humano. Y hay un puente de amor que se extiende. Este es Jesucristo a través de su sumo sacerdocio fiel. Muy bien, esta semana nosotros estudiaremos las cosas maravillosas que Jesús hizo y el Padre y Jesús hicieron para la salvación del ser humano, para unir o para poner un puente entre la separación que el pecado hizo entre Dios y el ser humano. Así que vamos a abordar este estudio después de
esta ilustración, ¿verdad, pastor? Yo nunca hice, pero siempre me pregunté, ¿no? De cómo es, qué elemento utilizan para que el agua se blanquee, pastor. ¿Alguno de ustedes ha hecho el experimento? Yo lo he visto solamente, ¿no? Y me he quedado impresionado, pero a ver, de repente aquí, pastor. ¿Qué es el líquido que simboliza a Jesús? Claro, es la ley, lo que es conocido como la lejía, ¿no? Que purifica todo. Así es. Y no se contamina. Muy bien, entonces de esta manera vamos a empezar con el estudio, a explorar el texto, porque queremos destacar algunos pensamientos que serán definitivamente de mucha bendición para nosotros. Así que, sin más, vamos a empezar a explorar el texto. Muy bien, vamos a explorar el texto, que sí, como está diciendo aquí nuestra producción. Definitivamente, esta es, a manera de introducción, vamos a ver un poco acerca de qué significa un sacerdote, cómo es que Jesús viene a ser nuestro sacerdote, pero queremos dividir el texto básicamente en tres partes. En primer lugar, veremos a Jesús como el sacerdote eficiente, completo, ¿no? Completo y suficiente. En segundo lugar, veremos un sacerdocio eterno, Jesús como el sacerdote eterno, y finalmente el sacerdote sin pecado, que será la tercera parte de nuestro estudio. Vamos a empezar entonces, a manera de introducción, con esa pregunta básica, ¿no, pastor Rubén? ¿Qué es un sacerdote, ¿no? Quizás en este tiempo nosotros no tengamos una visión completa de lo que significa el sacerdote en sí. Hay ciertas iglesias donde existe una persona a la que se le llama el sacerdote, ¿no? Sacerdote de un templo, de una iglesia. Sin embargo, no es ese sacerdote, no es la figura que la Biblia utiliza. ¿Quién era un sacerdote, pastor, en el contexto de la Biblia y en el contexto de Pablo, más específicamente? Pastor, hay unos versículos que explican bien esto, así que me gustaría leer directamente en Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4, mis hermanos. Dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hay varias declaraciones interesantes aquí que me gustaría remarcar. Lo primero dice que es un sumo sacerdote, es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En otras palabras, el sacerdote vendría a ser un representante de los hombres delante de Dios. Y allí quizás podríamos hacer una diferencia con el profeta, ¿no? Mientras el profeta se convierte en un representante de Dios delante de los hombres, porque viene y trae la palabra de Dios para los hombres, ¿no? El sacerdote representa a los hombres delante de Dios. Y entonces él de alguna manera se convierte en representante del pueblo, solamente que en aquel tiempo, cuando el sacerdote tenía que ofrecer ofrendas, no podía ofrecer ofrendas únicamente por el pueblo, que era pecador sin duda, pero también siendo él mismo un pecador, tenía que ofrecer ofrendas por él mismo, siendo él pecador, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese era el papel que representaba el sacerdote, representaba al pueblo delante de Dios. Ahora, ¿hay evidencia o algún dato, pastor Gerson, en el Antiguo Cercano Oriente, básicamente hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, de sacerdotes? ¿Había las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, tenían también sacerdotes o era solamente una práctica del pueblo judío? Sí, puedo recordar, por ejemplo, la cultura babilonia, que era una cultura sumamente religiosa, ¿no? Que tenía un sigurat grandísimo llamado el Entemenanki. Un sigurat. Un sigurat, sí, muy grande, que se llama el Entemenanki. ¿Qué sería el sigurat? Ya, muy buena. El sigurat es una especie, no es una pirámide, pero parecido a una pirámide, una especie de una construcción piramidal, ¿no? Pero era como un templo, algo como así. un templo, claro, grande, donde se alojaba una cantidad de la élite religiosa, ¿no? Entre ellos los caldeos, entre ellos los adivinos, los sátrapas, una serie de cosas donde Daniel también participó inclusive, ¿no? Dentro de ellos. Entonces,
En el panteón babilónico había una cantidad de sacerdotes, había una cantidad de ángeles inclusive, ¿no? Cada ser humano, pastor, tenía un ángel malo, un ángel bueno, inclusive. Para, ¿no? para la cultura babilónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, vemos cómo hay una deconstrucción, ¿no? Cómo hay una desviación, en este caso, de todo lo que la cultura decía, ¿no? Toda la cultura pagana decía que era muchísimo, ¿no? Y cómo delinea claramente, marca una línea diferencial para mostrar un camino hacia el Creador a través, ¿no?, de este caso, de la intercesión de un sacerdote. Entonces sí, eran muy conocidos. O sea que los sacerdotes también eran Había sacerdotes paganos, exactamente. Okay. Era así. Así como profetas paganos. Y también tenían, Pastor Rubén, la misma función, los sacerdotes de ser intermediarios, de ser mediadores. Porque esa figura de intermediarios pareciera que... voy a preguntar como un hermano así, como Heisen, ¿ya? Así bien... Como el hermano Heisen. Un hermano humilde. Vamos a imaginar, pastor, cuando un mediador, ¿para qué? Yo imagino ahí a un Dios así enojado, molesto, que quiere lastimar al pueblo por desobedientes, etcétera, y el sacerdote como un mediador, como un intermediario, como queriendo aplacar la ira de Dios. ¿Había ese concepto en el antiguo cercano Oriente o me equivoco? Quizás. Bueno, no solamente en el antiguo cercano Oriente, sino que además eso parece ser un fenómeno universal, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el tiempo de los incas acá, o los pueblos preincaicos, uno, por ejemplo, visita la ciudadela de Chavín, Chavín de Huántar, ¿no? Ahí en Ayacucho. En Huaraz, por ahí, en el centro por allá, ¿no? Y entonces se encuentra las cabezas clavas. Y las cabezas clavas estaban alrededor, o están alrededor de esa fortaleza, pero que es un santuario, ¿no? Y en el centro estaba el famoso lanzón monolítico ahí, ¿no? Y uno entra allí y descubre, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? El sacerdote solamente podía ingresar allí y entonces él podía transmitir mensajes al pueblo que parecía que salían de las cabezas clavas. Entonces el pueblo parecía que estaba escuchando la voz de ese ídolo, cuando en realidad detrás había todo un sistema, ¿no?, de gente que estaba hablando. Entonces, ¿cuál es la idea que se tenía? Los sacerdotes tienen un conocimiento especial, los sacerdotes tienen un acercamiento especial, entonces ellos nos permiten conocer ciertos misterios de las divinidades, de los dioses, ¿no? Y eso está prácticamente en todas las religiones, en los egipcios, en los romanos, en los griegos, se mencionó acerca de los babilonios, ¿no?, Mesopotamia. Es decir, es algo que en todas las religiones se tiene presente, ¿no? El sacerdote como el poseedor de un conocimiento especial y que al tener acceso a ese conocimiento de la divinidad se convierte también en un dador de ese mensaje o de esos secretos para el resto de los pobladores, ¿no? Ahora, cuando yo menciono esto, pastor, ¿no?, por eso es que el capítulo Hebreos 5 al 7, que es que será el texto que estudiaremos básicamente o repasaremos, tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la figura del pueblo de Israel, que tiene el sacerdocio básicamente desde el tiempo en el desierto, ¿no? Cuando Dios manda a construir su tabernáculo. El tabernáculo, y no todos podían ser sacerdotes. A eso quería llegar, Pastor Rubén, Pastor Yerso, ¿no? ¿Qué pasaría si un día yo decido ser sacerdote? No sé, si viviera en esos tiempos, ¿podría ser un sacerdote? Yo mismo me tenía que elegir. A diferencia de nuestros tiempos, por ejemplo, le preguntas a un niño que tiene, no sé, 12, 13 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué es lo que vas a estudiar? Yo quiero ser pastor, te va a decir. Bueno, eso es posible ahora, pero en el tiempo antiguo nadie podía decir si era de Judá, por ejemplo, o si era de cualquier otra tribu. ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande? Un niño de la tribu de Judá no podía decir, yo quiero ser sacerdote. No podía, porque solamente sacerdotes eran los de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, solamente la tribu de Leví podía dar, digamos, proveer de sacerdotes al pueblo. Y en las otras culturas también imagino que sería así, ¿no? Me refiero por familias, por linajes. Es posible, ¿no? Seguramente, es posible, ¿no? Muy probablemente, claro. Ahora, entonces, ¿por qué estamos trayendo a colación? Porque necesitamos entender primero qué es lo que significa un sacerdote, ¿no?, en aquellos tiempos. Y la segunda que quería destacar, para introducirnos al tema en sí de la lección de esta semana, es que
esta figura de sacerdote no aparece en Hebreos, ¿no? O sea, Pablo no está hablando recién de allí del sacerdote fiel, sino que eso es todo un trasfondo, ¿no? Todo un trasfondo que ya el pueblo de Israel conocía del Antiguo Testamento, Pastor Rubén. Sin duda, en el desierto no solamente se erigió el tabernáculo, sino que además se estableció el sistema del sacerdocio aarónico, ¿no? Aarón fue el primer sacerdote y de allí el linaje de Aarón, sus hijos, ¿no? Porque, bueno, Aarón tenía también su linaje y de ellos podían surgir los siguientes sacerdotes, ¿no? Leví, ¿no, pastor? Era de Leví, exactamente. Los levitas ahí. Sí, sí, la tribu de Leví no tenía herencia, ¿no? Su herencia era el sacerdocio. Qué bonito. ¿Sí? Muy bien, mejor pastor. herencia todavía. Ahora, entonces, cuando Pablo está hablando a su público, que ya hemos estudiado las lecciones anteriores, no le está hablando una información que quizás ellos no conocían, ¿no? Por eso este también es otro argumento, ¿no? Pablo utiliza un lenguaje que es conocido para su audiencia, que son judíos cristianos. Sí. Hay una característica principal del sacerdocio, a la que el apóstol Pablo está aludiendo en este versículo. La característica es que el sacerdote no es alguien que por sí mismo puede ser establecido como sacerdote. No nace del deseo humano, no nace de la voluntad humana, sino del llamado de Dios. Entonces Dios es el que decide, ¿no es cierto? Esta es la tribu. Aarón, Dios ha determinado quién es. De la misma manera también en el caso del Señor Jesucristo, cuando establece su sacerdocio, ¿no? Jesús no se arrogó el hecho de ser sacerdote. Dios lo declaró. ¿No? Y lo estableció como sacerdote. Por eso le preguntaba yo, ¿no? Inicialmente, Pastor Rubén, Pastor Jason, no, el hecho de que yo quería ser sacerdote no indicaba nada, ¿no? Dios tenía que designar. No sé si así habrán sido en las otras culturas, pero al menos en el pueblo de Israel funcionaba así. Era Dios quien determinaba, ¿no? Y tenía otra característica, y era que a la luz de Hebreos, que muestra que Jesús es el sacerdote fiel, también dice que tiene un tipo una forma, un tipo, ¿no? Y hace alusión al Melquisedec. Está. Así es. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 5, antes de ir al tema del Melquisedec, me gustaría leer también algo que corrobora lo que estamos diciendo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Es decir, Cristo no se hizo sumo sacerdote por sí mismo, sino que el que lo hizo, ¿quién es? El que le dijo: tú eres mi hijo. También ese mismo que dijo: tú eres mi hijo, dice aquí, en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí viene la palabra Melquisedec, ¿no? Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí la pregunta tendría que ser: ¿y quién es este Melquisedec? ¿No? De repente podemos empezar a comentar algo acerca de Melquisedec. Hay muchas teorías sobre Melquisedec. A ver, pastor, Hay muchos que dicen que es un extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Otros dicen que es un ángel. Otros dicen que es Cristo mismo, ¿no? Y hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas formas. Bien, ahí está. La palabra de Dios en Génesis nos menciona que Melquisedec, ¿no? Fue un sacerdote. Un sacerdote y rey, dice rey de Salem, ¿no? Así es. Su propio nombre, ¿no? Melec, rey, y Sedac, justicia, rey de justicia, ¿no? Melquisedec. Sí. Ahora, hay una cosa interesante en Melquisedec. Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento. Sedac. Pero más aparece en estas pocas líneas de Hebreos. Sí. O sea, en Hebreos, la mayor cantidad de menciones están en Hebreos. Es Pablo que lo presenta. Porque en Génesis aparece una vez. Solo que recibe. Sí, solamente recibe el los 10 nomás. Y también en Salmos, cuando se dice que tú eres para siempre, ¿no? De la orden de Melquisedec. Pero aquí aparece Melquisedec. Y entonces la pregunta es: ¿de dónde salió este? Porque Abraham es el que daría origen al pueblo de Dios, del linaje de Abraham. Pero Melquisedec evidentemente no era del linaje de Abraham. Entonces uno se pregunta: ¿y este Melquisedec de dónde salió? No está su origen, no está su genealogía. De pronto aparece, y no solamente aparece, sino que Abraham además le entrega los diezmos. Por lo tanto, Abraham lo reconoce como alguien superior a él, porque le entrega los diezmos, porque lo acepta como sacerdote de alguna manera, ¿no? Entonces, este sacerdote... Y antes de eso, pastor, no hay mención alguna, ¿no? Ni alusión.
no hay mención. Incluso no había sacerdocio aarónico en aquel Claro, o momento. sea, no hay mención de él, ni tampoco hay alusión de No hay cualquier ninguno, otro. por eso es que, y ahí aparecen las teorías, ¿no? La teoría del extraterrestre, Del ángel. la teoría del ángel, O de Jesús Ah, mismo. o la de Jesús mismo, ¿no? Así es. Ahora, en relación con eso, nosotros con toda certeza podríamos decir que no se trata de Jesús, Claro. ¿no? No, hay una diferenciación. No, Hay una comparación, ¿no?, entre Melquisedec y Jesús, y eso Sí, hace que sí, no sean la misma persona. claro. Exactamente. Hay un punto a destacar también, pastor, del sacerdocio en sí mismo, porque mire cómo el ser humano, en la figura de Abraham, busca, ¿no?, el intercesor. Abraham, siendo padre de naciones, no siendo el padre de la fe, él podría no dar el diezmo a nadie, ¿no?, o más bien él pedir. Sin embargo, él busca, ¿no? Él busca dando un buen ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, de buscar a alguien que pueda interceder por nosotros, haciendo también un anticipo de lo que Jesús haría por toda la raza humana, Claro. ¿no? Y el sacerdocio en la Biblia, a diferencia de los sacerdocios culturales, no busca aplacar la ira de un Dios, sino en este caso ahora busca perdonarnos, ¿no? No busca condenar, sino busca perdonar. Entonces todo eso está fijado en la figura de Melquisedec y obviamente se va a transportar a la figura de Cristo Jesús. Un detalle interesante, pastor, antes de ir allí. En la Biblia se registra la oración sacerdotal. ¿No es verdad? Los sacerdotes tenían una función, bendecir al pueblo, enseñar, Dios te bendiga y te instruir. guarde. Es linda esa oración sacerdotal, ¿no? En números. Ahora, lo que hace Melquisedec es bendecir a Abraham, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, en Génesis 14, 18 al 20, dice lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Elión. Altísimo, Moisés escribe esto, sacó pan y vino. Pan y vino, también mira ese simbolismo que posteriormente Cristo. tendría tanto significado para el cristianismo, ¿no? Y le bendijo, es Melquisedec el que bendice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, él lo que hace es, ejerciendo una función sacerdotal, bendecirlo a Abraham, ¿no? Entonces ya es un antecesor de lo que posteriormente harían pues los hijos de Aarón como sacerdotes. Y Abraham responde, Sí. ¿no? Hay un diálogo ahí. Lo mismo que espera que Jesús haga hacer con nosotros, ¿no? Sí. Así es. Él responde y le entrega los diezmos, porque dice allí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, los diezmos no se dan simplemente como por darlos, o no tenemos nosotros, digamos, prerrogativas para decidir, no, mi diezmo es para acá, no, mi diezmo es para acá, no. Claro, porque Aquí encontró el sacerdote y dice, ya, a él le tengo que dar. Entonces, es interesante Dios- que es, pastor, y a mí me encanta esta declaración que Pablo ya nos explica, ¿no? O sea, Pablo hace una teología de ese acontecimiento, lo reconoce y se dice que él es rey y sacerdote, ¿no? O sacerdote y rey. Y el N. de White, en el mensaje selecto, tomo 1, página 491, expresa: fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, Wow. el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre, y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Bien. ¿Qué le O sea, parece? La José? Melquisedec, sin duda, allí, como estamos viendo nosotros, ¿no? Como sacerdote, él también traía un mensaje para el pueblo, Ujú. ¿no? Como Cristo también lo hizo. Y Abraham lo reconoce como rey y lo reconoce como sacerdote. Me llama la atención cómo estos pasajes del ángel de White nos dan a entender que la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús es amplia, porque va dando su mensaje a través de diferentes canales, ¿no? Y no se restringe a uno, sino que va dando sus mensajes, y lo hizo a través de Melquisedec, del cual se dice que no tenía inicio de días, no tenía genealogía, y no es porque haya sido inmortal, sino que en realidad lo que está queriendo es guardar silencio, cuidarse, ¿no? Ahí protegerse, de decir dónde nació, quién es el padre, para aseverar de que en un momento también vendrá uno que será y más o menos como él, en el sentido de que no se sabe muy bien de dónde ha nacido, porque es eterno, no, sin fin, ¿no? Entonces todas son características muy interesantes que corresponden de Melquisedec, ahora se pasan a Jesús, pero a nivel ya más universal y espiritual. Parecería Pablo estar respondiendo un argumento Sí. de judíos, ¿no?
porque dice, ¿cómo puede ser sacerdote? Cristo no puede ser sacerdote porque para ser sacerdote tú tienes que haber sido levita. Tú tienes que ser de la tribu de Leví, y Jesús era de la tribu de Judá, así que Jesús no puede ser sacerdote. Entonces Pablo está respondiendo ese argumento que podrían tener algunos judíos, ¿no? Así es. Y entonces está diciendo, no, mira, los sacerdotes levitas son de la orden de Aarón, pero en la Biblia aparece un sacerdote al cual el propio Abraham le dio sus diezmos, que no tiene origen en la tribu de Leví. Ese sacerdocio es al que corresponde el Señor Jesucristo. Jesucristo es de la orden de ese sacerdote, de Melquisedec, de alguien que era sumo sacerdote del Dios Altísimo sin pertenecer a la tribu de Leví. Así es. Algunos comentaristas también, pastor, destacan el doble rol de Melquisedec, ¿no? Rey y sacerdote, algo muy inusitado, imposible. En algún momento un rey, ¿no?, de Israel quiso ser, ¿no?, sacerdote y rey, y le fue muy mal, ¿no? Le fue totalmente mal. Pero Melquisedec no. Asimismo Jesús, como ya fue entronizado, ya fue engendrado y adoptado por Dios otra vez, ¿no?, con toda la implicación teológica que eso supone, pues ahora también es rey. Y ahora también se presenta como sacerdote, como bien decía el pastor, para decir, aquí hay un mejor sacerdocio. Y lo va a desarrollar, ¿no? Va a desarrollar este concepto. Mire, el sacerdote arónico hace esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer aquello, pero Jesús cumple todas las prerrogativas, todas las características. Ahora, con esa introducción, ¿no?, que hemos tomado, viene aquí una parte, ¿no? No es que Pablo deje en vacío ese cambio de la ley, porque así también dice la lección, ¿no? Ese cambio de la ley, sino que ahora Pablo explica a través de Melquisedec por qué Jesús ahora sí puede ser un sumo sacerdote o el sacerdote. Y aquí la lección dice, ¿no?, un sacerdote eficiente, ¿no? Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está dando prácticamente el argumento que usted estaba mencionando, pastor Rubén, o la razón del por qué sí Jesús podía ser ese mediador, ¿no? Porque era completo y suficiente. Sin duda, ¿no? El caso del sacerdocio, hay que tener en cuenta también el contexto en el que estaba viviendo, ¿no? Ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Ya cualquier tipo de sacrificio que se estaba realizando en el templo, porque todavía se realizaban ciertos sacrificios en el templo, todavía no había sido destruido el templo, no tenía ningún valor desde el punto de vista de la simbología, porque el verdadero cordero ya había sido sacrificado. Por lo tanto, entonces ese sacerdocio había terminado, había culminado el servicio del sacerdocio arónico. Pero no nos quedamos sin intercesor, porque Dios levantó un sacerdote según la orden de Melquisedec, que no va a terminar, que dura para siempre. En el tiempo antiguo tenían que haber muchos sacerdotes, porque por la muerte otro tenía que venir, pero ese sacerdote nunca muere. Y como nunca muere, es un sacerdote eterno, y su intercesión delante de nosotros es eterna también, ¿no? Eso es de consecuencias eternas. De consecuencias eternas. Eso es el que a mí me llama mucho la atención, me llena de esperanza, ¿no? Porque nosotros podemos hacer aquí en esta tierra muchas cosas negativas y pecaminosas. Y uno dice, pero ¿cómo estoy seguro de que no realmente mi nombre está ahí escrito en el libro de los cielos? El sacerdocio de Cristo, según la orden de Melquisedec, nos asegura que las consecuencias de sus sacerdocios son eternas y para siempre, perfectas y eternas, ¿no? Entonces, por eso después el texto va a decir, acérquense por eso confiadamente al trono de la gracia, ¿no?, para hallar oportuno socorro. Amén. Ahora, este tema del cambio de la ley sería bueno remarcarlo, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, pastor, ¿cómo es esto de cambio de la ley? Claro. La ley la que está hablando aquí no es la ley de los 10 mandamientos, es la ley moral, ¿no? Aquí está hablando de un cambio en la ley del sacerdocio. Ceremonial. Dentro de las leyes ceremoniales estaban las leyes del sacerdocio. Y entonces, ahí se explica que para ser sacerdote necesita ser levita, descendiente de Aarón. Entonces ahora ha habido un cambio en el sacerdocio, porque Jesucristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también un cambio de ley. ¿A qué cambio de ley se refiere? A aquella ley que decía que solamente un levita podía ser un sacerdote. Así es. ¿No? Y Jesús Ahora era... Jesús, hijo de Judá, desde el punto de vista humano, podía ser sacerdote. Entonces hubo un cambio de la ley, pero cambio en la ley ceremonial. Mira cómo la ley ceremonial es susceptible de cambio y es susceptible de ser derogada también, al contrario de la ley de Dios, que fue escrita en tablas de piedra y que es una ley eterna. Ahora, pastor, con esta información, con este dato es importante ahora ver la segunda parte de la lección, que tiene que ver con ese sacerdocio eterno, ¿no? Quiere decir, podríamos entender, pastor Gerson, pastor Rubén, cuando hablamos de un sacerdocio perpetuo, perpetuamente dice el texto, podríamos entender que Jesús entonces no es un sacerdote que empieza a ser eterno desde que murió por nosotros, sino antes de la crucifixión, podríamos decir. Después de la crucifixión, porque es justamente su sacrificio el que expía nuestro pecado, ¿no? Porque ¿qué significa eterno, no perpetuo en este caso? La lección explica que el sacrificio es perpetuo porque no solamente es una ceremonia, ¿no?, que cubre nuestro pecado y tal, ni siquiera solamente perdona pecados, sino que expía el pecado en nosotros. Expía es borrar, eliminar, extraer, quitar, borrar, ¿no? Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Es perpetuo y eterno para siempre, porque lo que va a hacer Jesucristo al finalizar su obra sumo sacerdotal es glorificarnos, ¿no?, cambiar nuestra naturaleza, ya de lo que era corruptible pasar a incorruptible, de lo que era mortal a inmortal. Eso no lo puede hacer un sacerdote arónico, no lo puede hacer un sistema de sacrificios, no lo puede hacer nadie, solamente Jesús. Por eso es eterno y perpetuo, porque va a hacer que cambie nuestra naturaleza. Esto en esta tierra, ¿no?, a través de la santificación y seguir los pasos de Jesucristo, nosotros somos sacerdotes, pero también en la hora de la glorificación, cuando ya todo será cambiado para siempre. Esto gracias a su sumo sacerdocio. Esto es lo que da garantía, dice Pablo, ¿no, pastor? Ahora, es posible, pastor, que en la mente de muchos de estos israelitas, que son los receptores originales de la carta a los hebreos, ¿no?, podrían tener alguna duda respecto del papel del sacerdocio. Claro. Porque, bueno, una vez estando en Jesucristo, habiendo abandonado el judaísmo, Claro. ¿qué es el sacerdocio? ¿Y dónde está nuestro intercesor? Entonces Pablo les presenta, tenemos un intercesor. Un mejor intercesor. Un mejor intercesor. Así es. ¿No? En realidad, lo que resume la palabra, lo que resume el libro de Hebreos, creo que es la palabra mejor. Mejor, sí. Mejor intercesor, Mejor mejores sacrificio. promesas, mejor sacrificio, mejor. Entonces, aquí en Hebreos 7, 15 y 16, ahora el apóstol Pablo continúa argumentando en favor de por qué es mejor el sacerdocio de Cristo. Dice lo siguiente, y esto es Hebreos 7, 15 y 16, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, a semejanza de Melquisedec, ya no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec, este es Cristo, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no está hecho por esa ley según la cual tenían que ser hijos de Aarón, descendientes de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué habla aquí de una vida indestructible? Porque los sacerdotes morían. Claro. No tenían vida indestructible. Entonces necesitaba que después que uno murió haya otro, y después otro, y después otro, y una línea sacerdotal, ¿no? Pero Jesucristo no necesita esa ley de la descendencia, porque su vida es indestructible. Y por lo tanto no necesitamos muchos sacerdotes, solamente Él. Solamente uno. Amén. Por eso es eterno, ¿no? Por Así eso es, es eterno. eterno. Por eso Y es una vida indestructible. eso indestructible Y perpetuo. y perpetuo hace que sea nuestra garantía. Así, garantía del así nuevo pacto. porque en ese nuevo pacto estas cualidades nos garantizan la salvación la salvación prácticamente, ¿no? Sí. Sí. Sí, siguiendo en este tema, porque Claro. la salvación tiene consecuencias así eternas también para la persona. Hebreos 7, 23 al 25, pastor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro. Exactamente lo que estamos mencionando ahora, ¿no? Mas este, que es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí está. Los otros solamente por periodos, pero este es inmutable, dice, ¿no?
por lo cual puede también salvar perpetuamente. Como su sacerdocio es inmutable, entonces su salvación es perpetua, es eterna, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre, perpetuo, eterno, inmutable. Wow. Son las ideas que nos genera el sacerdocio de Cristo. Es de tal calibre, ¿no? De tal magnitud, pastor, que en el versículo 21 está el juramento, ¿no? Pocas veces Dios jura, ¿no? Y ahora jura por sí mismo, ¿no? Juro por mí mismo, tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. O sea, tal es la seguridad, tal es la certeza del propio Padre, en palabras de Pablo, que el propio Dios se atreve a jurar y a remitirse a un juramento, ¿no? En el libro de Salmos. Y ahora colocarlo aquí y decir, aquí está el cumplimiento de este juramento, ¿no? Por tanto es perpetuo, por tanto es perfecto, por tanto es perenne. Sí. Y mostrando prácticamente esta cualidad de Dios, porque era Dios, ahora Pablo en la tercera parte, y con esto ya vamos finalizando la lección, en esa tercera parte Pablo nos lleva a ver a Jesús como el sacerdote sin pecado, humano, pero sin pecado. O sea, de lo eterno, ahora es interesante cómo va haciendo su presentación Pablo, ¿no? De lo eterno, indestructible, perfecto, perpetuo también. Ahora nos muestra a Jesús que es humano, pero sin pecado, ¿no? Y da al menos 5 características ahí, que la lección lo presenta muy bien. 5 características de su sacerdocio sin pecado. Hebreos 7:26. Pastor. Podemos leer, ¿no? Hebreos 7:26, vamos a dar lectura aquí al texto, dice así. No tienes 7:26, ¿no? Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, número 1, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos, ¿no? Según la lección de escuela sabática, la palabra santo significa, por ejemplo, que Dios no era libre de culpa, ¿no? Como dice inclusive el mismo libro de Hebreos 2:14, ¿no? Que era apartado del mal, ¿no? No tenía culpa, no tenía pecado, no tenía la naturaleza pecaminosa. No sé si eso lo han discutido tal vez en otros... Sí, pero vamos, es importante. Hoy día. La lección destaca, ¿no? Jesús era plenamente humano, pero no un ser humano pecador como nosotros. Jesús es perfecto, no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado como nosotros, ¿no? Entonces, la lección aquí menciona que es santo porque no tenía culpa, no se corrompió con el pecado. Así sin mancha, inmaculado, ¿no? Porque no hizo mal delante de nadie, ¿no? Y también fue apartado de pecadores, no porque se haya apartado, ¿no? De la gente mala, digamos, ¿no? Sino más bien porque este verbo está diciendo más bien que Jesús tenía otra naturaleza, ¿no? Otra forma de ser, y finalmente fue hecho sublime hasta los cielos, que quiere decir hacer referencia a su naturaleza divina, ¿no? A su naturaleza divina, uno con Dios. Ahora, Pastor Rubén, ya hemos visto ese tema, ¿no? De la naturaleza de Cristo allí en la lección, me parece 2 o 3. 2 y 3 seguramente. 3, ¿no? La lección 3. No recuerdo yo, pero sí lo hemos visto. Era el 3. La 4. La 4. Lección 4. ¿Quién da más? Ya, bueno, pero hemos visto la naturaleza de Jesús. Y sí, ¿no? En esta declaración Pablo habla de que Jesús, pues, es sin pecado, ¿no? Es sin pecado. Entonces viene una pregunta natural, ¿no? Entonces Jesús no podría ser nuestro ejemplo porque Jesús, pues, no fue como nosotros. Y todos concordamos en eso, pero viene una pregunta bien natural que ha sido debate en las redes sociales, inclusive en nuestro ámbito adventista, Pastor Rubén, de que qué naturaleza tuvo Jesús, pues, ¿no? Porque la lección dice que Jesús tuvo naturaleza única, ¿no? Una única. Y hay ciertas corrientes de que dicen que Jesús tuvo una naturaleza de Adán antes del pecado o después del pecado, Pastor Rubén. Vamos a detenernos un poquito a explicar este tema, Pastor. Bueno, es un tema de debate, ¿no? No es un tema de debate. ¿Es un tema o no? Yo digo que es un tema de debate. Es un tema de debate, pero sí, y hay una voz oficial. Tiene que ser analizado a la luz de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es el criterio máximo que tenemos como cristianos. Entonces, aquí en el texto creo que queda muy claro la impecabilidad de Jesús, porque muchas veces se hace la diferencia en la definición de pecado. Correcto. ¿No? La definición de pecado, porque nosotros a veces pensamos que pecado es únicamente el acto. Exactamente. Una acción. Es una acción, claro. O es la palabra, o es el pensamiento. O la omisión. ¿No? O la omisión. Pero no nos
aventuramos a veces a ver completamente la palabra de Dios. O no reconocemos, mejor dicho. No No queremos reconocemos, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios, que en pecado he sido formado, dice allí, ¿no? Es una en condición. Pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, el ser humano es pecador desde el momento en que nace. Así es. Desde el momento, o sea, es pecador por esencia, por definición. Peca porque es pecador. Exactamente. Por eso, el pecado no es una condición apenas, perdón, no es una acción apenas, sino es una condición. Nazco como pecador. Sí. Nazco, aún sin ni siquiera tener conciencia, ya soy un pecador. ¿No? Es decir, esa situación nos muestra entonces que que Jesucristo no podría haber nacido igual que nosotros. Igual que nosotros. Correcto. Porque necesitaría un Salvador. Porque si no, necesitaría un Salvador. O sea, la tendencia, la propensión hacia el pecado es irresistible. O sea, el ser humano nace con comprensión, con tendencia hacia el pecado, nace pecador, y esa tendencia lo lleva inevitablemente al pecado. De la misma manera como Adán, cuando fue creado, nacía perfecto, y para él era inevitable ser obediente, ser bueno. Exactamente. Ahora para nosotros es imposible. Ahora, pastor, hay una frase que dice, ¿no?, una pregunta media capciosa. El ser humano es pecador porque peca, ¿así es? ¿O peca porque es pecador? El ser humano peca porque es pecador. No es que yo soy pecador porque peco. Claro, yo no necesito pecar para ser pecador. O sea, soy pecador sí o sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Correcto. Eso es. Cuando se habla de pecar, se habla acerca de los actos malos, ¿no? Correcto. De las acciones malas, de las desobediencias. De tradicionalmente, ¿no? La Tradicionalmente es lo que entendemos, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el ser humano nace pecador, ¿no? En pecado me concibió mi madre, dice la Biblia. En maldad he sido formado, nace como pecador. Nuestra tendencia qué desgracia es el pecado. Es así. Pastor, ahora, imaginemos que yo voy a ponerme a defender a los que creen diferente, ¿no? Creen que el pecado es una condición, una acción. Una acción, claro. Entonces, yo hago una prueba, me encierro en un cuarto oscuro, con Biblia, mi lección, comida así, pero sana. Bien sana. Heroína. Y música, muy himnos, y voy a concentrarme y no voy a pecar. Entonces me pongo ahí unos 24 horas y solamente canté, estudié mi Biblia. Entonces yo salgo y digo, por 24 horas yo no fui pecador. No he cometido pecado, sería. Entonces eso tendría asidero, pastor, 24 horas sin pecado. No fui no tuve pecado. Es que ya yo alcancé la perfección. Claro, 24 horas yo ya fui perfecto. Claro. Hay esta teoría, ¿no?, de la teología de la última generación de Andrewsen, ¿no?, que menciona que nosotros podemos llegar a obedecer completamente a la ley según Apocalipsis 12, 19, ¿no? Pero aún así, aunque yo me encierre y esas 24 horas aparentemente para mí fueron sin pecado, yo sigo siendo pecador. Claro que sí. ¿O no? La última persona que en la palabra de Dios dice, yo ya cumplí todo la ley, fue el joven rico, ¿no? Así es. El joven rico dijo, yo desde mi juventud ya guardé todos los mandamientos, yo ya soy perfecto, yo guardé los mandamientos. Tú no puedes decir, bueno, guardó los mandamientos. Jesús le va a demostrar que en realidad no guardó los mandamientos. Jesús le va a demostrar que el gran problema que él tenía eran las motivaciones. Correcto. Y entonces le dice, mira, lo que pasa es que tú obedeces pero sin amarme. El gran problema es tu corazón, el gran problema es tu naturaleza, porque amas más al dinero que a mí. Aunque no haga cosas malas. Aunque no haga cosas malas, entre comillas, ¿no? Así es. Pero estaba perdido completamente. Para cerrar la lección, pastor, ya el tiempo está avanzado. Yo tengo aquí una pregunta final, ¿no? Una pregunta final o quizás mejor lo dejemos para la pregunta de aplicación. Solamente un pequeño resumen. El gran problema es el siguiente. Nosotros dijimos, ya no soy pecador. ¿Cómo? ¿En qué momento? Cuando nosotros bajamos la valla. Vamos a suponer esta valla que está alta aquí, la bajamos aquí. Y entonces si yo pongo así, cualquiera la pasa, ¿no? Correcto. Pues la pongo acá, aquí arriba, en un lugar imposible hasta para los mejores atletas, nadie la pasa. Si yo defino pecado simplemente como acto, estoy colocando aquí. Claro. ¿No? Y entonces yo no soy. El joven rico, yo no soy pecador. Los fariseos, los pecadores están en otro lado. Claro. Los fariseos eran esos. Así, su definición de pecado eran actos. Pero cuando vino Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste.
¿Sabe cuál Ya es el- infringiste la ley. Entonces colocó aquí y todos somos pecadores. Todos pecadores. Por eso es que la Biblia dice todos somos pecadores. Por cuanto Por eso es todos cuando pecaron. Cristo vino, no vino con la tendencia hacia el pecado. Cristo vino Correcto. a rivalizar con Adán en el terreno de Adán. De Adán, exactamente. No vino a rivalizar contigo en tu terreno. ¿Por qué? Porque Adán fue tentado cuando él no tenía propensión hacia el pecado Así y es, falló. y falló. Cristo fue tentado sin propensión hacia el pecado y venció. Pero con las consecuencias de 4.000 Con años toda la de- degradación. sí. Esa fue la desventaja. Y la máxima, pastor, disculpen, ¿no? Problema al ver al pecado como un acto es que si fuera solamente actos, entonces quiere decir que yo con muchas acciones buenas ya puedo salvarme. ¿Y para qué va a venir ¿Para Jesús? qué viene Jesús? ¿Para qué necesito mi Salvador? ¿Y para qué Jesús va a decir cuando venga, para qué Pablo diría que cuando venga Jesús, esto corrupto, Si viste de se viste incorruptible. incorrupto? Entonces, si yo no Ya soy soy corrupto, santo, ¿no? Ahora, Ya soy bueno. una palabrita más en relación con la teología de la última generación. Es verdad, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y mi propia Elena de White se habla acerca de una Vida perfecta. generación que busca una vida perfecta, que ejemplifique el carácter de Jesucristo, Cristo. eso lo más perfectamente. El asunto es que eso no es solamente expectativa para la última generación. Claro. para todos. Eso Dios pide para todas las generaciones. Sí. Lo mismo que pidió para Job. ¿Y cuál es eso, pastor? Para Abraham, para Noé. Ese es el ideal de Dios para nuestra vida siempre. No solamente para la última generación, es el ideal de Dios para nuestra vida siempre. Sí. Y lo que nosotros necesitamos es doblegarnos delante del Señor porque vencemos Así es. el pecado por la destrucción de nuestro yo. Sí. En cambio, cuando decimos que yo puedo vencer, no siguiendo simplemente el modelo de Cristo, hacer lo que Cristo hizo para poder vencer, entonces me lleno de orgullo, ¿no? Sí. Yo trato de mirar a los demás, mira, a ustedes todavía les falta. Así es. Ustedes están mal. Exacto. En cambio yo, ¿no? Es, digamos, un caldo de cultivo para la soberbia, Así ¿no? Y Pero ¿sabe qué, pastor? Aún en los 144.000, ¿no? Que es supuestamente el grupo perfecto, ¿no? Que se espera, menciona son justos porque han sido lavados sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces ahí está la gracia, Sí, sí. y ahí está la justicia. Sí, sí, sí. ¿No? No en sus obras, sino por las obras de Jesucristo. muy bien, vamos entonces, después de esta fructífera, nutrida, vamos a las preguntas de aplicación. Tenemos muchas preguntas, sin lugar a dudas, pero queremos utilizar este tiempo para destacar aquí lo siguiente, apreciados amigos. Pastor Rubén, entonces, para cerrar el tema de Jesús como nuestro sacerdote fiel, ¿cómo podríamos resumir esta lección, pastor? Así en corto nomás. Que otra vez, como estábamos mencionando anteriormente, la palabra mejor. Hay un sacerdocio que sirvió en su tiempo como un símbolo del verdadero sacerdote, el sacerdocio arónico. Pero ahora viene el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, sobre la base de un mejor pacto, mejores promesas, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Cómo esta verdad nos ayuda en ese tiempo, Pastor Gerson, a entender, ¿no? Y qué seguridad en ese tiempo que estamos viviendo, esa lección de Jesús, nuestro sacerdote fiel? Uno siempre va por la vida con muchas inseguridades. Creo que la constante de los seres humanos es estar inseguro de cómo voy a llegar a fin de mes, cómo está mi matrimonio, ¿no? Cómo está mi vida espiritual, hay muchas inseguridades. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Bueno, en fin, más importantes inseguridades hay seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Y la palabra del Señor, gracias a Jesucristo y su obra, su sacrificio, la persona que es Él y el sacrificio que ofrece, nos da la plena seguridad, la plena confianza. Si en algo podemos tener confianza, es en su sacrificio, es en su obra para con nosotros. Entonces, en el momento de la intranquilidad, del estrés, de la depresión, entre otras cosas, recordémonos que tenemos un sacerdote fiel que intercede por nosotros. Y si estamos asegurados en Él, acercándonos confiadamente, como dice nuestro pastor, a su trono de la gracia, pues el oportuno socorro lo vamos a hallar sí o sí. Muy bien, de esta manera entonces queremos finalizar el programa con el CREA. Aquí está.
Muy bien, definitivamente vamos a tener varias acciones a realizar. Sin embargo, queremos finalizar con acciones concretas y vamos a dejar el tiempo, Pastor Rubén, con las preguntas claves, ¿no? A ver cómo hemos comprendido la lección durante esta semana. Queridos hermanos, vamos a ver entonces las preguntas claves. Tenemos las 5 preguntas claves, espero que ya hayan estado respondiendo allí. Jesús fue un mejor sumo sacerdote debido a que ofreció sacrificio solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecados. ¿Falso o verdadero? Los sacerdotes en la antigüedad tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, ¿no? ¿Esto es falso o verdadero, Pastor Geis? Sería entonces falso, pues. Bueno, verdadero, ¿no? Verdadero. Leo de nuevo, Pastor. A ver, Pastor, no le entendí bien la pregunta. Jesús fue un mejor sumo sacerdote debido a que ofreció sacrificio solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Ah, por supuesto. No, verdadero. Era verdadero. ¿No? Verdadero. Tiene razón. Muy bien, verdadero entonces, amigos. Pregunta 2. Melquisedec era una encarnación de Jesús en la época de Abraham. Falso. ¿Qué dice? Ya fue mencionado aquí. Es falso, ¿no? Falso. No creemos en la encarnación. La Biblia no dice esta doctrina. No, creemos en la encarnación. Ah, la reencarnación. No creemos en la reencarnación. Claro. 3. Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, por lo que la ley de los sacrificios de animales quedó completamente de lado. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, mis amigos, verdadero. Pregunta número 4. Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Tú eres sacerdote para siempre. Siempre, claro. Entonces es garantía del nuevo pacto. 5. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. No hemos enfatizado eso en la última parte de la lección. Bien, mis hermanos, esperamos que todos hayan alcanzado una buena nota con las preguntas claves. Vamos entonces a saludar al Pastor Rubén por las preguntas claves y también agradecerles porque se han conectado, porque han estado estudiando la Biblia con nosotros. El afán de este programa en realidad es motivarnos al estudio de la Biblia. Si bien es cierto, no siempre logramos tocar y abordar todos los temas, que son básicamente 6 o 5 durante la semana, pero queremos destacar lo más importante, ¿no? Lo que creemos va a ser de ayuda también para nosotros. Por eso siempre animamos a que para ver nuestro programa tú tienes que estudiar tu lección, ¿no? Para que tu comprensión sea más buena y también para que corrobores o también quizás aportes, ¿no? Ahí cuando estamos hablando quizás tú puedas allí, aunque no te escuchamos, acotar también, ¿no, Pastor? Eso sucede a veces en un estudio, sí. Así que te invitamos a que puedas dejarnos un comentario aquí abajo, desde dónde nos ves, qué más te impresionó de la lección y participes también de las preguntas claves. Gracias, Pastor Rubén, una vez más. Gracias, Pastor Gerson. Y la próxima semana en la lección número 7 vamos a seguir también contando con la compañía del Pastor Gerson. Así que vamos a orar para finalizar nuestro programa y después cantaremos Discípulos de Fe. Pastor. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor Dios, que estás en los cielos, porque estás aquí también con nosotros. Gracias a que tenemos un sumo sacerdote, Señor, que intercede por nosotros. Muchas gracias porque en el mundo, Señor, hay muchas tribulaciones, muchos quieren atacarnos, muchos tal vez nos dan las espaldas, muchos no están para nosotros, pero el fiel sumo sacerdote, que es Cristo, Señor, está siempre con nosotros. Lo que ha hecho tiene consecuencias eternas. Su sacrificio es perpetuo, Señor, y sus consecuencias, Señor, son eternas. Te damos muchas gracias, Señor, porque en este tiempo, en este mundo, Señor, donde nada es perfecto, donde nada es eterno, tu amor y tu intercesión sí lo es, perfecto y eterno para nosotros. Gracias, Señor, porque en esto confiamos todos los días, Señor, en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te pedimos que nos ayudes a testificar y a vivir una vida conforme al sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús.
salvación.